Fathom the Good presenta este episodio, un programa de estudios para secundaria y adultos, para educación en casa y uso personal, basado en principios de la fundación de EEUU, en centrarse en lo bueno y algo que realmente ya no sucede en la educación pública. Pensamiento crítico. Si quieres que tus adolescentes o tú mismo aprendan a pensar críticamente y realmente encuentren lo bueno y la ayuda en la toma de decisiones y aprendan muchísimo, luego echa un vistazo a Fathom the Good en fathomthegood.com. Aquí vamos con la ciudad y el alma con el Dr. Ralph Hancock. La ciudad y el alma. Bienvenidos de nuevo a la serie La ciudad y el alma. Hoy exploramos el nuevo libro del profesor Hancock, Amor y virtud en una era secular, adentrándonos en su última parte. Y tengo que confesar que probablemente ha sido el resumen más confuso para mí hasta ahora. Así que estoy emocionado de obtener más contexto sobre lo que es. Bueno, como ya sabes, la discusión al comienzo de la tercera parte, capítulo 9, creo que es, en este amplio ámbito. Polaridad abstracta entre lo mismo y lo otro. Aquí, por cierto, está el libro por si la cámara no lo captó. Después de años de trabajo, es gratificante verlo en papel. Creo que en el capítulo 9 empieza la tercera parte. Suelo enfocarlo en lo mismo y en lo otro. Pero recordar que esto refleja la forma en que planteé todo el proyecto. Desde el principio, desde el prefacio, en realidad. Recuerda que en el prefacio que yo puse en primer plano el tema de victimización y demostraron que la política de victimismo, la política de identidad ideológica o el síndrome woke, de verdad, se reduce a esto, diría yo, nocivo. Vínculo entre dos cosas que parecen opuestas. Una muy generalizada, universalista. Vacío. Compasión o consideración vacías por el otro. Así que ahí tienes al otro, que no tiene tema sin contenido. Mantra divino del Éxodo aplicado al ser humano. Así que tenemos esta dialéctica perversa del mismo y del otro establecido, desde el principio del libro. Otra compasión por el otro ser humano o la humanidad en abstracto en general, y lo mismo la afirmación de voluntad arbitraria y la identidad, el yo, como fundamento del significado. Y entonces, aquí al iniciar la tercera parte, mi capítulo más teológico hasta ahora, vuelvo a esta polaridad y trata de decir qué se necesitaría para arreglarlo. Lo que se necesitaría para coordinar. Podría decirse que el impulso ético hacia lo mismo y el otro, que se requeriría para coordinarlos de forma auténtica y evitar la corrección política vacía y perjudicial. Y para hacer eso, tengo que volver atrás, a las fuentes más profundas de la tradición occidental. Ya se ha abordado en cierta medida en partes anteriores del libro, pero aquí, con un más concentración decidida. Ese es el legado de Atenas o de la filosofía griega. Y Jerusalén, el judeocristianismo, la herencia bíblica. Entonces dirías que este concepto de lo mismo y lo otro es el tema central del libro como la tensión principal, o dirías que es solo uno de tantos? No, supongo que sí. No podemos decir que sea el centro, tensión o la central. La polaridad debe ser sanada e informada, por eso es clave en mi libro. Nuestra ideología occidental. Agotamiento. Situación en punto muerto. Realmente requiere una solución que sea de manera profunda. Teológico, que estamos tratando, también es ideológico. Puedes enmárquelo en relación con los fundamentos del racionalismo moderno según Leo Strauss, por ejemplo. Eso no es falso, pero a un nivel más profundo, mi sugerencia es, no vamos a hacer esto bien, no vamos a responder a los despiertos, locura, y despertó la enfermedad,
podría ser una complicidad enfermiza entre iguales y diferentes, sin conseguir teología cristiana, algo correcto en la teología cristiana, porque nuestro marco ético, mientras nutrido de maneras importantes e influenciado por el racionalismo moderno, la Ilustración, nuestro marco ético sigue siendo fundamentalmente moldeado por una sensibilidad cristiana aún para no cristianos. Como Pierre Manant, cito a Pierre Manant como dijo en el libro, que a veces los no cristianos o incluso los anticristianos que son, la mayoría de los cristianos tienden a validar la polaridad vacía y complicidad. La alianza entre lo mismo y lo otro. Así que claramente son solo ideas diferentes, como la teología, que consiste en rectificar esta diferencia entre lo mismo y lo otro. Lo mencionaste brevemente hace un momento. Hablaste de Atenas y Jerusalén, que también es una idea central en tus enseñanzas en tu libro. ¿Cómo gestionan Atenas y Jerusalén este mismo problema de manera diferente? Sí, bueno, esa es una pregunta que abarca al menos 2 milenios y medio de historia. Pero sí, tengo práctica en simplificarla. Todo se reduce a esto. Atenas, de manera obvia, brinda los mismos privilegios, no de forma egoísta, sino de manera crucialmente significativa. El ateniense, es decir, el filósofo griego, comprensión de la trascendencia de lo que es superior de, nuestro anhelo se fundamenta en una afirmación orgullosa de un bien humano que se experimenta en la actividad de contemplación. Es un puro intelectualismo, el bien supremo, lo que Platón llama el bien, lo que Aristóteles llama Dios. Y aquí hay diferencias importantes, pero comparten algo importante en común, y es que el bien supremo se concibe como intelectual realización. Bueno, Aristóteles habla de Dios como un pensamiento puramente autónomo y autocontenido. Se podría decir que el pensamiento moderno lo ha asumido y aplicado al yo lo que Aristóteles aplicó a un Dios racional e impersonal. Entonces, el Dios griego, me han oído usar la fórmula antes, el Dios griego es una necesidad racional e impersonal, y esto se basa en lo mismo, es decir, sobre la segura afirmación del filósofo de su experiencia más alta como intelecto puro o contemplación pura. Esa es Atenas. Jerusalén configura la trascendencia de manera diferente, con mucho más énfasis en el otro, con énfasis en la insondable trascendencia de Dios. Dios es, a veces he dicho, escaleras arriba pateadas más allá, lo inteligible. Esencia racional de los griegos. Dios trasciende el bien del propio filósofo, el bien intelectual del propio filósofo. Pero al mismo tiempo, puesto que la trascendencia de Dios debe expresar la vida humana de forma auténtica. Entonces, ¿dónde termina eso? Bueno, solo considere las promesas de Dios a Abraham. El pacto abrahámico se desarrolla en el significado eterno de la familia, posteridad, legado, herencia. Entonces, una respuesta corta sería que la alternativa bíblica para el Dios de los filósofos es el Dios de los padres. Es un Dios que se configura de manera significativa en un contexto familiar, y por supuesto, debemos añadir a los padres y a las madres. Las madres son extremadamente, las esposas y madres, Sara, Rebeca, etc., son extremadamente importante en el marco del Antiguo Testamento. Y ante todo, en la teología y cosmología de los santos de los últimos días, se confirma la presencia de una madre en el cielo. Ese aspecto familiar de la restauración y trascendencia para los santos de los últimos días. Así pues, la misma contemplación filosófica e intelectual griega, la otra, un Dios más trascendente, un Dios personal que nos cuida como seres humanos.
a diferencia de los griegos, y nuestra personalidad es muy apegados a nuestro estado familiar. Y ambos enfoques, sin duda, difieren de lo que se podría llamar una subjetividad moderna. Pero algo que quizás resulte desconocido para la gente es qué definirías como subjetividad moderna y cómo la abordas en el libro. Sí, tengo un capítulo entero que comienza con un análisis del problema de la subjetividad. Cuando decimos subjetividad, creo que podemos considerar que es prácticamente equivalente a la individualidad o la prioridad del yo en la realidad, o interpretar la realidad comenzando por el yo. Esto se remonta al pensamiento moderno. René Descartes intentó fundamentar la filosofía moderna. Allá por el siglo XVII, en Francia, René Descartes intentó fundamentar la filosofía en el ego, pienso, luego existo. Puedo construir toda la realidad a partir del yo. O bien dando un salto al siglo XX y Jean-Paul Sartre, el gran existencialista francés, intentó fundamentar la filosofía en la afirmación pura e ilimitada del yo, la autocreación virtual del yo. Así que la subjetividad es clave en el racionalismo. Pero aquí está la clave. Realmente se deriva de cristianismo, la sacralidad del individuo. Persona es precisamente el punto de partida de la visión bíblica de la realidad y del significado humano, de la clásica griego visión. Entonces, es por eso la solución al problema del yo fuera de control. En la política moderna y el activismo social, el tema es teológico. Debemos retroceder y reflexionar sobre la personalidad como la expresión de la subjetividad. Así, la subjetividad se alinea con el yo, y se puede decir que la subjetividad del yo, lo puro, el fundamento de la realidad o la priorización, en realidad, de autoconciencia, autoafirmación, lo que comienza con la interioridad del yo, es tema pensamiento moderno, Descartes, Sartre. Pero, en realidad es un tema cristiano. La Biblia que nos despierta al valor infinito de la persona individual. Y la subjetividad moderna es que la identidad cristiana se ha descarrilado o separado desde su puesta en tierra, en algún sentido sustantivo. Así pues, el tema central de mi libro es dónde ubicamos, cómo articulamos ese significado sustantivo. En realidad solo hay dos opciones principales, dos configuraciones, Atenas y Jerusalén, o la orgullosa virtud de los griegos y la sentido trascendente de persona, desde el punto de vista cristiano. También mencionaste extensas líneas de subjetividad moderna, diciendo que Tocqueville es un mejor guía y homenaje que Leo Strauss. ¿Podrías explicar por qué? Bien, pues, vuelvo a Tocqueville. Uno de mis grandes referentes, compañeros y mentores, junto con Pierre Manant y Aristóteles. E indirectamente, supongo, Tomás de Aquino. Regreso a Tocqueville. Y posicionarlo favorablemente en relación con un gran maestro mío indirectamente a través de mi maestro personal, Harvey Mansfield, pero Leo Strauss, el más grande, diría que fue un erudito y profesor de filosofía política del siglo XX. Pero prefiero a Tocqueville en términos de una orientación fundamental a Strauss, porque Strauss intenta fijar el problema moderno que él ve de una manera fundamental en las líneas que he estado describiendo, pero él intenta arreglarlo, rechazando con delicadeza el cristianismo o señalando hacia atrás en él, a los clásicos, a Platón y Aristóteles como la solución, y creo que Tocqueville es más equilibrado y más fiel a la realidad porque ve que el cristiano y el moderno toma de tierra o la atención cristiana y moderna al significado de la subjetividad, el significado del yo, al personalidad y singularidad del significado. Esto revela que el cristianismo no se equivoca, es una dimensión vital de la humanidad, que el cristianismo
el judeocristianismo sacó a la luz y que no hay vuelta atrás. En cierto modo, Platón y Aristóteles fueron tratando de construir un punto focal, a lo cual adjuntar la bondad de la virtud, un fundamento de la virtud en algo racional, impersonal, inmutable, necesario, inmutable, de una manera que excluía la personalidad y la individualidad. El gran genio de Tocqueville es que él ve antes que Leo Strauss y antes que Friedrich Nietzsche. Ve que el cristianismo es muy vulnerable a degenerar en moderno, igualitarismo en la alianza vacía entre lo mismo y lo otro que he descrito. Tocqueville entiende eso, pero también entiende que hay algo de verdad en la personalidad, en el yo, en la subjetividad, es decir, para usar la categoría más familiar de Tocqueville, hay verdad en lo humano, igualdad. Otra forma de configurar Atenas-Jerusalén es que, en cierto modo, Atenas se fundamenta en lo humano. Desigualdad con los virtuosos y luego los filósofos en la cima de la humanidad. El cristianismo se fundamenta en lo humano. Igualdad, todos somos personas. Creado y amado por un Padre Celestial trascendente. Muy bien. ¿Y entonces sientes que esa es la verdad que todos somos? Hijos del Padre Celestial, ¿dirían que ese aspecto de la teología es lo que nos ayuda a manejar el problema de uno u otro? ¿O qué aspectos de las prácticas teológicas cristianas? ¿Crees que ese tipo de terreno es así? ¿Hay alguna relación entre ambos? Bueno, mi punto es que, en cierto modo, el cristianismo lo estamos demostrando cada día. Creo que el cristianismo es, debido a que su idea fundamental es la personalidad, el cristianismo es vulnerable a, para decirlo sin rodeos, hay un arco lógico desde el cristianismo a la conciencia social. Bueno, por eso quiero decir, existen versiones woke del cristianismo. No son deshonestos ni totalmente engañados, simplemente equivocados y desequilibrados. Los cristianos woke tampoco lo son. Engañado de cualquier manera simple, porque la visión cristiana de la igualdad, la individualidad y la subjetividad es esencial para el cristianismo. En resumen, mi punto es tirar. El cristianismo vuelve a sus puntos de anclaje. En figuras más concretas de significado humano. ¿Y cuáles son esas? Son la virtud griega. Y podrías decir mandamiento judío y obediencia, de modo que se podría decir que el cristianismo se convierte en conciencia y nutre la conciencia social, se une a ella, cuando repudia la virtud por un lado y el mandamiento por otro. Por otro lado. Existe un desequilibrio entre ambos, y eso es lo que crea esa conciencia teológica. Bien, en realidad, toda la cuestión es si el énfasis cristiano en la personalidad, la subjetividad, bueno, aquí hay un término que refleja dignidad humana y igualdad, lo cual, por supuesto, es cierto y proviene del cristianismo. Pero cuando el énfasis cristiano en esa categoría se vuelve tan unidimensional que repudia cualquier contenido en particular en términos de virtud o mandamiento que va junto con autoridad institucional de la Iglesia, cuando sea. Si es repudiado, el cristianismo se desmorona, volviéndose puramente y radicalmente moderno. No hay significado, pero no hay significado de cristiano. Apertura al otro, pero la autoafirmación de el yo secular. ¿Y crees que esta necesidad de este tipo de acción, crees que este fundamento que el cristianismo establece entre lo mismo y lo otro sustenta la capacidad de acción moral y la existencia humana práctica? ¿Cómo se relacionan esos elementos? Sí, en mi libro se destaca la importancia de rescatar la acción moral y situarla en el centro del cristianismo. Pero eso implica corregir nuestra comprensión del cristianismo. Incluir en particular la centralidad de agencia moral
Aquí se puede escuchar la resonancia clásica al alinearse la agencia moral con el bien intrínseco de la acción virtuosa, que son temas clave de Aristóteles incorporados por Santo Tomás de Aquino. Así que mi teología práctica está, creo, en general en sintonía con o heredero en sí, la comprensión aristotélica de Tomás de Aquino, de la bondad natural de la virtud bajo Dios. Esa acción virtuosa, dirías, es esencial no solo para fundamentar el cristianismo, sino también para devolverlo a su forma original, a lo que Jesús pretendía. Pero, ¿cómo crees que la gente sigue malinterpretando esto en consonancia con la subjetividad moderna? ¿Cuál crees que sería la mejor manera de corregir estas dos ideas? Porque sé que para mucha gente puede ser difícil pensar en la igualdad de la dignidad humana y cómo eso conduce a la conciencia social. Como dijiste, es una trama bastante predecible. ¿Qué cosas crees que llevarían más fácilmente a la gente a comprender la necesidad de ese retorno a una comprensión clásica de lo intrínseco? ¿Bondad de virtud? Bueno, en cierto modo, los despiertos, despertar, ser redundante es la señal de alarma que el cristianismo precisa. En cierto sentido, socavando su propia sustancia o distanciándose de ella, moral, diría incluso cultural, contenido tradicional, si se me permite, durante generaciones, incluso durante siglos. Pero es debido a este momento de concienciación y debido al cristianismo, versión de aceptación social, que tenemos una oportunidad que intento aprovechar en mi libro, una oportunidad para cuestionar lo ético de esa idea. Es una locura. Cristianismo. En cierto modo aconsejo retroceder un poco. Como cristianos hemos excedido, imaginando que el amor cristiano y la gracia cristiana podemos omitir la virtud clásica, el mandamiento divino y la autoridad institucional. Hemos tratado, podrías decir, el cristianismo moderno extremo o posmoderno ha adoptado la forma y el concepto del amor, radicalmente, abstractamente. La cuestión se reduce a negar su contenido en el propósito humano. ¿Qué significa amar? ¿Cómo se puede amar a alguien sin amor? Conceptualización, lo bueno de esa persona. ¿Y cómo puede el bien de la persona estar divorciado de, digamos, competencia moral? ¿Qué es la virtud? Lo que los antiguos llamaban el orden correcto del alma. Sí, esta discusión me recuerda un poco a la ley natural de Tomás de Aquino. La ley natural es cognoscible para el hombre y hacer lo que Dios quiere que hagamos es nuestra acción virtuosa. En cierto modo, constituye esa ley natural. ¿Cómo crees que ese sentimiento tangible y cognoscible puede ayudar a las personas a reconciliarse? ¿Cuál es la diferencia entre lo mismo y lo otro y esa necesidad de virtud? Correcto, para Aquino y por la tradición que estoy tratando de evocar y explotar aquí, la ley natural no es algo abstracto y una orden ininteligible escrita en el cielo. La ley natural se fundamenta en una comprensión adecuada del propósito humano y de lo que es un ser humano. La ley natural es un conjunto natural. Directrices para la acción humana, basado en entender la naturaleza y el bien humanos. Todo realmente depende de la palabra natural y todo el problema con conciencia y con el cristianismo, que es vulnerable al woke, es que lo ha repudiado. La humanidad en nombre del amor o la compasión, o trascendencia, o relaciones. Yo podría ampliar la lista en nombre del amor y gracia, divorciados de la naturaleza. Pero Santo Tomás de Aquino, entero, magnífico sistema de teología, y de ninguna manera pretendo respaldar cada letra del mismo, pero todo el magnífico sistema
se basa en una especie de lema que él enuncia al principio de la Summa Theologia, que es: la gracia no destruye la naturaleza, la perfecciona. Si tan solo pudiéramos entender eso, sería todo. Cuando Cristo dijo amarse, la clave no era tanto no reconocer que los humanos requieren cierta naturaleza esencial para ser competentes y sanos, formación moral y apreciación de los bienes intrínsecos del carácter, que Aristóteles articuló más adecuadamente que nadie: gracia. Y el amor no destruye la naturaleza, según Tomás de Aquino, la perfeccionan, la edifican. Y en algún punto de esta tercera parte, y se atreven a afirmar que, para la gracia tendremos que... Detente y piensa por un momento, resume la idea principal de mi libro de forma concisa. Si la gracia, la trascendencia, lo divino, mejora nuestra naturaleza, lo que somos y lo que conocemos de ella, experiencia y a partir de la investigación racional, si la gracia perfecciona, la gracia debe perfeccionar la naturaleza, dándole sentido a nuestra existencia. Perfección, plenitud, culminación, excelencia, virtud. Virtud significa excelencia. Debemos comenzar con y respetar el impulso hacia el bien de la excelencia o la virtud. Eso ya está en nuestra naturaleza. Mientras que el moderno y el conciencia extrema, cristiano, sensibilidad, lleva a la gente al nombre de gracia, amor, por lo tanto humildad, a negar la perfección de la virtud, la perfección natural de la virtud. Así que Tomás de Aquino, la incorporación de Aristóteles dentro de un marco cristiano, argumenta: para ser santos, primero debemos ser virtuosos. Y la virtud no se anula con la santidad. Ese es el quid de la cuestión. ¿No lo ves? En esta era alerta y el cristianismo extremo de una manera que converge, ¿no ves que hay una tendencia a desenmascarar y minimizar la bondad intrínseca de la virtud? Oh, absolutamente. Quiero decir, mi estancia en este lugar no ha sido tan extensa como la de otros. Bueno, no hagamos los porcentajes. Pero no, es muy evidente. Quiero decir, verás videos de pastores cristianos. Ya sabes, ellos están usando la bandera trans como parte de su túnica, o es esencialmente como un rechazo total de la mano de Dios en la creación de nuestros cuerpos y nuestras almas. El género es una característica inmutable, eterna como nuestros cuerpos y almas. Y uno ve que se pierde mucha virtud porque una de las virtudes clave es, supongo, la obediencia a las leyes de Dios, y se nos ordena. Creo en Él, pero debemos respetar nuestros cuerpos como templos. Los templos se construyen con un propósito, donde el transgénero es esencial. Eso supone un rechazo fundamental de esa virtud que Dios nos da. Y no es que la gente lo haga a propósito para molestar a Dios, sino que su confusión es la que les lleva a ello. Compilarlo es añadido por personas que son cristianos, pero ellos no ven la bondad intrínseca de las virtudes que Cristo enseñó. Y así, en nombre de la virtud de la aceptación, o simplemente un radical, simplemente aceptan un amor que ha sido subvertido. Sé tú mismo, eso es lo que significa la aceptación, la afirmación de lo mismo, la misma esencia del ser, ¿verdad? Sí, a veces lo mismo se eleva por encima de lo otro, pero en otros casos lo otro se eleva mucho más que lo mismo. Son recíprocas, se desarrollan al mismo tiempo. Y me vacío, me evacúo, pensando que estoy siendo como Cristo, renunciando a mis intereses y hasta a mis convicciones sobre la virtud. Y lo bueno, pero yo lo sacrifico. Al otro. Pero entonces, ¿qué queda para el otro? Nada más que la afirmación de igualdad, de soy quien soy, déjenme ser yo mismo. Eso es todo lo que queda.
Lo interesante es que Jesucristo y su ministerio terrenal ofrecieron el ejemplo perfecto de equilibrar esas dos ideas. Y siempre me viene a la mente la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Estoy segura de que probablemente disfrutaba cometiendo adulterio. La mayoría de la gente no lo hace por falta de placer, pero Cristo no dijo, bueno, está bien, sé que te gusta hacer esto. Pues tú sigue y haz lo que quieras, pero yo no voy a dejar que te hagan daño. Para empezar, la protegió, lo cual fue genial. Mostró misericordia y compasión, pero no le dijo, vete y sigue haciendo lo que quieras, sigue actuando de la manera que te haga feliz. Le dijo, vete y no peques más. Él la motiva a tomar acciones virtuosas para crecer personalmente y acercarse más a Dios en un camino de regreso a Él. Creo que esas dos ideas pueden corregirse y conciliarse, pero a muchos no les importa. Y lo que estoy diciendo es este mejoramiento del yo. Implica santidad y sacrificio. Y el reconocimiento de una trascendencia va más allá de nuestra naturaleza, implica lo bueno en nosotros. Nuestra esencia, el adulterio es incorrecto. Un Dios trascendente para verlo. La adicción es mala. Tú, ese tipo de preocupación desenfrenada por uno mismo que conduce a casos como la joven de Yale de hace unos años a la que me has oído citar al principio del libro, la joven que se encaró con su profesor para decirle, no, esto no se trata se trata de tradición intelectual o excelencia, de crear un hogar para mí, de hacerme sentir cómodo tal como soy. Entonces mira, no hay duda. Un momento en nuestro cristiano, servicio y compañerismo y actividad como padres y maestros. Hay un momento para decir, sí, el Padre Celestial te ama tal como eres, pero no podemos quedarnos ahí. Él quiere que mejores. Entonces, el objetivo principal de mi libro es decir que parte de ser mejor es algo que debemos entender según nuestras características naturales. Y fundamental para esa naturaleza es que la bondad intrínseca de la virtud es algo, y el orden del alma es una cosa y no algo arbitrario. Expresión de la cultura griega o algo así. Esencialmente, que la bondad intrínseca de la virtud realmente importa, como en la práctica filosófica, toda nuestra vida se ve afectada por la bondad de la virtud. Sí, aunque quizás solo. Lo noto rara vez y lo expreso aún más raramente. Esa virtud o agencia moral significativa son esenciales para el sentido de la vida. En este libro quiero afirmar que no hay nada más central y la idea abstracta de amor que renuncia a todo, contenido jerárquico específico, ordenado, es vacío y muertos y demasiado vulnerables a esta alianza perversa con el secularismo extremo. Por eso trabajamos con menos tiempo. Nos acercamos al final del episodio, pero en tus propias palabras, si debes resumirlo en un punto clave sobre cómo nosotros, como cristianos, podemos continuar. ¿Cómo podemos conservar la importancia del punto principal de este último capítulo? Esta última parte, en realidad lo estoy haciendo. Este no es lugar para temas teológicos complejos. Pero la cuestión fundamental es establecer una base teológica para ese juicio práctico que acabo de anunciar. La virtud es indispensable. ¿Cómo encaja? ¿En la teología cristiana? ¿Los cristianos no pueden ser solo? Los aristotélicos, con su orgullo, su confianza y su creencia fundamental en una especie de desigualdad humana esencial. Pero tenemos que entender cómo la idea de virtud se puede incorporar dentro de una idea cristiana de trascendencia. Y así, en el último capítulo de esta parte, ahí es donde me adentro en temas teológicos complejos, con autores como Eric Prisharwa, impronunciable, hombre de origen polaco quien escribió en alemán.
El libro sobre el centro. Tema para la teología de Tomás de Aquino, la analogía del ser. ¿Cómo nos relacionamos? De hombre a Dios. Y todo mi argumento usando autores como Prisharwa y también comentaristas más recientes sobre Tomás de Aquino. Ese es mi punto principal. Es decir, la idea del amor, la gracia y la trascendencia no debe llevar a la renuncia a la virtud. Y la buena noticia es que Pierre Manant, en su análisis o presentación de la gramática de la acción humana, la gramática natural de la acción humana, Pierre Manant ha demostrado que el bien de la virtud está en ella y más allá. Está ahí, es intrínseco. En cierto modo es lo mismo. Podemos apreciar y afirmar, tener confianza en, orgullo en, si lo desea, la bondad de nuestro personajes y nuestra acción virtuosa, pero también es más allá. También apunta a algunos fuente divina que no podemos completamente comprender, una fuente de amor y gracia. Así pues, teológicamente, el punto culminante de esta parte es demostrar que hay una manera de coordinar el bien natural de la virtud con sobrenatural trascendencia. Hay una forma de anclar virtud en el amor divino. Vaya. Así que la trascendencia del amor, no puede negar la virtud, y esa virtud, esa bondad intrínseca, debe permanecer. Si lo permitimos, amor, importancia del amor sobre todo lo demás, nuestros bienes morales, si dejamos que el amor trascendente afecte la esencia de la virtud. El cristianismo se hace vulnerable a la atracción de secularismo radical en forma de ideología woke. Para evitar el círculo vicioso, hay que actuar con virtud y comprender su importancia. Bien, estoy tratando de construir confianza y virtud dentro de un... Considero crucial que los cristianos, así como las sociedades democráticas liberales modernas, posean un fundamento moral sólido y no contraponer el amor y la virtud. Genial. Agradecemos su atención. Les sugerimos revisar el libro Amor y Virtud en una época secular para más detalles. Y próximamente habrá una cuarta parte con la conclusión del libro. Sí, habrá más conclusiones prácticas cuando abordemos el tema de la conclusión. Gracias, Lance. La ciudad y el alma.